botones hace ruido que saber. Las voces del cambio quieren correr por las calles de libros y café, con leyes en el aire, todo puede ser. Es un mundial, es una señal, rompemos barreras en lo legal. Paréntesis legal, la radio que te llama, un mundo en tus oídos, la ley nos reclama. Paréntesis legal, la voz de los que estudian, noticias y el derecho, siempre nos incluyen. Desde Salto al Cosmos, nuestra misión, desentrañar las reglas con precisión. Estudiantes y sueños en conexión, el futuro. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, buen viernes 12, 11 de la mañana. ¿Cómo se encuentran todos? Ahora estamos 4, el programa... ¿Viernes 14? Viernes... ¡Oh, qué cohete me agarré! Pasa que el 12 fueron las elecciones, Ulises, Claro. entiéndanme. Viernes 12. Bueno, hoy estamos 4, el programa pasado fuimos, claro, yo estaba. Sí. Fueron 2, Noé y Mati. Bueno, ya el próximo programa se reintegra Damián, que ahora anda ya en sus pagos. Hay próximo programa. Antes de arrancar el tema, digamos, voy a informar acerca de algo que es el jueves 20 de noviembre de este mes son las elecciones del Centro de Estudiantes de Derecho. Que se va a votar por una agrupación, hay 2 en este caso, MEI, Movimiento Estudiantil del Interior, y Foro Universitario. Bueno, ¿qué se elige? Ahí se eligen los puestos de las secretarías. En el Centro de Estudiantes de Derecho se integran 7 secretarías. El gremio que gana, dependiendo de la cantidad de votos, gana 4 o 5 secretarías, o 6, dependiendo de la cantidad de votos. Este año fue dividido de esta forma: 4 Foro, 3 MEI, porque Foro fue el gremio ganador. El gremio ganador puede elegir 3 secretarías, o 4, dependiendo de la cantidad de votos, y se queda siempre con la Secretaría General. ¿Qué secretarías existen además de la general? La de finanzas, la de académicos, la de gremiales, la de actas y archivos, la de extensiones... Y me estoy perdiendo de alguna. Publicaciones y me falta una, ¿o no? Uy. ¿No la de Pipi? Ay, ese pollo. No, ese es gremiales. Bueno, y una de la cual no me estaría acordando en este momento, pero cuestión que son 7. Nada, les recordamos que si pueden ir a votar este jueves 20, sería increíble porque claramente todos elegimos el Centro de Estudiantes de Derecho. Y no es solamente decir integro, soy parte del Centro de Estudiantes de Derecho, sino que, aunque ustedes no sepan, el Centro de Estudiantes de Derecho se encarga de los congresos, se encarga de las peleas entre profesor y alumno o alumno y alumno, se encargan de publicar absolutamente todas las fechas de los exámenes, se encargan, por ejemplo, también de hacer los viajes que se hicieron este año, por ejemplo, a Montevideo, y el que se va a hacer a Buenos Aires, que se hicieron el año pasado también, se encargan de hacer... afiliaciones, digamos, por ejemplo, las que hay con los taxis, las que hay con los dentistas. Son el secretario de Finanzas el que gestiona absolutamente todo, el COPICED, que se encarga de las cuentas, que se encarga de pagarle a los funcionarios del COPICED. No es que estamos eligiendo cualquier cosa, sino que es importante que todos vayan a votar. Aunque no es obligatorio, sería increíble que todos vayan. Bueno, ahora sí, después de esto, muchas gracias. Y vamos con lo que importa en este programa, que es... No es que no sea importante lo que dijimos. Claro, no, pero de lo que vinimos a hablar es acerca de otro asesino en serie, que bueno, Mati va a pasar a presentarlo, quién es, absolutamente todo. Bueno, buen día. Hoy vamos a hablar de Luis Alfredo Garavito Cubillos, un asesino serial nacido en Colombia, en la ciudad de Génova, el 25 de enero de 1957. Como datos, sus padres Manuel Antonio Garavito y madre Rosa Delia Cubillo, nacieron, él nació en un contexto de una época en una Colombia muy pobre, económicamente devastada, con una crisis financiera muy grave, y
Y bueno, disculpen. Alta canción, ¿eh? Disculpen. ¿Y esa base? Ahí está. Ahora tírate un rap, amigo. Buen beat. Bueno, continuando Bueno, ¿cómo empieza la historia de Luis Alfredo Garavito, no? Como en todos los casos que hemos visto de asesinos seriales y gente que comete delitos sexuales y tienen un trastorno psicológico, también en este caso Garavito se cría en un ambiente de maltrato de su familia, un padre abusador, maltratador de la madre y de él también, los golpeaba. Y siempre tenía un problema con la bebida. Entonces comienza su niñez absorbiendo todo ese maltrato y viendo la situación familiar que le tocaba vivir, ¿no? Pero eso no es lo que realmente desencadena todos los actos a posterior que va a cometer Luis Alfredo, sino que alrededor de los 6 años él comienza según las manifestaciones que él da a la policía de por qué hizo lo que hizo, comienza a entender lo que era el abuso sexual por parte de su padre y desde que se bañaba con él, se acostaba con él y también a los 13 años comienza a recibir abuso de un amigo del padre que tenía una droguería en Colombia, en esa provincia de Génova. También empieza a recibir esos abusos por parte del amigo, que todavía no se sabe, porque obviamente el padre fallecido, ¿no? Cuando aprensado Garavito, no se sabe si era por un intercambio monetario o realmente lo hacía por ser amigo nomás. La cosa es que el padre sabía. El padre, vamos a decir, este abuso del amigo del padre es consensuado por el, No, y por el además, padre. Una cosa que dicen en varias entrevistas, perdón que te corte, es que la primera vez que el amigo del padre abusó de Garavito fue porque le mostró, porque Garavito ya estaba expresando conductas homosexuales. Y bueno, él tipo con los hermanos, claro, le sacaba la ropa mientras dormían, por claro, ejemplo, y él dice, creo que vamos por parte, como claro, dijo Jack. Vamos por parte. No, y pará. Y nada, y la primera vez fue porque el amigo del padre dijo, che, ¿cómo que no puede ser esto? Entonces le agarró y le mostró porno, porno heterosexual, y él no sintió nada, y él le dio, más que sentir algo, le dio mucho asco, y al amigo del padre le generó tanto enojo, tanto rechazo, que le dijo, ¿no te gusta? Bueno, sopa por 2. Claro. Que no le gusta la sopa. Y el padre tenía conocimiento de estos abusos que sufría Luis, pero no hacía nada. Al contrario, él seguía abusando también de su hijo. Bueno, pero sigue la historia, porque es como que todo le echamos leña al fuego, nafta, y lo incendiamos cada vez más y no nos damos cuenta. En la escuela también recibía bullying y es chistoso porque imagínense en esa situación, chistoso en el sentido de que no sabemos la ingenuidad de la persona, de que no sabemos a quién le hacemos bullying. Porque nosotros maltratamos a otra persona y capaz que es maltratado en la casa, y lo que estamos haciendo es aflorar una característica de la persona que no queremos. Encima en ese periodo. En ese periodo que por lo que estuve leyendo la situación de Colombia en los 90, niños a la calle de alrededor de 9 años o 8 años a 16 años pidiendo plata sin padres, huérfanos. Por la guerra civil. Y todo lo del narcotráfico. El narcotráfico, la creación y el apogeo de la FARC, los inicios del comando paraestatal. Entonces había mucho secuestro, homicidio. Entonces era una situación económicamente devastada de Colombia, y también tema seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Garavito comienza a los 15 años ya a tener actitudes de abuso sexual con sus hermanos, como dijo Vito,
y empieza con denudarlo o tener contacto físico con sus hermanos. Pero eso ya no bastó, porque él ya había dejado la escuela también, toma la decisión de dejar la escuela y los estudios por el tema del bullying. Era re chico cuando lo dejó. Claro, Tenía era re 10. chico. Entonces ya venía con esa actitud y empieza a trabajar. Empieza a tener su primero ingreso monetario, trabaja en un supermercado y conoce conoce a su pareja en ese entonces, que tenía 2 niños también. Y por lo que relatan los hijos de su De la mujer, mujer. y nunca recibieron abuso sexual. Para aclarar esto, igual ya es más de grande. Claro, eso me Sí. llama de grande, porque Mucho más. es larga la Sí, historia. tenía de- 20 no, y tantos. 20 y algo. 23. Él ya había tenido, ya abusaba de menores, pero sin agresión, y no los mataba, solo abusaba de ellos, le daba algo de intercambio, como un intercambio monetario, porque se prostituían los Sí, niños sí, sí. en ese entonces. Nunca, él en una entrevista, Garavito, manifiesta que nunca tuvo atracción por las mujeres. Era como una fachada. Era una fachada, había tomado esa relación con la mujer porque era una fachada. Y dijo que nunca Fue le la había más tocado. larga. No, nunca. Sí, fue nunca, la relación más nunca. larga que La tuvo él. más larga, pero nunca tuvieron relaciones sexuales con la mujer. Y es re interesante eso que vos dijiste también, que en ningún momento hizo nada con los No, hijos de ellos. porque ellos, era el único sentimiento de respeto y que sentía era hacia los niños de la mujer, de la concubina. Y tampoco maltrató a la concubina, nunca le insultó y nunca le pegó, porque la misma concubina dijo que era muy amable y muy trabajador. Pero Qué locura cómo se puede tapar todo eso, ¿no? claro, Sí, obvio. No, ¿hasta dónde llega la capacidad de mentir de una persona, me parece? pero Garavito, y incluso me había olvidado decir, en su juventud ellos se mudan de Génova, van creo que a una provincia, a Trujillo. A Trujillo. Qué Y gracioso. es violado por un Otro farmacéutico, claro, del padre, Nunca amigo más del pisa en la padre. farmacia ese. No, literal. Es abusado también, y ahí comienza a tener ya actitudes violentas, porque ese abuso que tuvo con ese farmacéutico, ya el farmacéutico le hacía daño, lo mordía, lo quemaba con cigarrillo y le hacía cortes en el cuerpo. Y entonces él ya empezó a absorber esa violencia en los actos sexuales que era víctima, ¿no? Bueno, retomando de vuelta, ya que agregué eso, bueno, comienza su vida adulta y empieza con las actitudes, porque él sentía que primero eran abusos sexuales hacia menores y ya no le satisfacía eso. Siempre eran niños menores que él, vamos a decir, siempre eran menores de 16 años. Sí, el rango Entre era seis entre El rango sí. era de 8 a 16 años, o menos. a o veces. menos a Sí, veces depende. también. Es más, solamente encuentra 4 adolescentes que él abusó, es decir, adolescentes, quiero decir, de 14 y 16. No se sabe si es porque parecían menores o qué, pero nunca, era rara la vez que él hacía eso con gente más grande. Más grande, entre comillas, y buscaba. Y nunca fueron, para que vean el entorno de la mente de él, las víctimas, que no se sabe todavía, ahora siempre tiran 173, 200, la cifra más aproximada que todo maneja son 200, pero algunos dicen que fueron a llegar a ser 300. Bueno, lo más raro de este caso es que nunca fueron de sociedad, de una rango de estatus económico alto. Cuidado que eso va a decir la Noe. Está. Eso, bueno. No, yo sigo igual. Bueno. No te me retó, era muy quemado. ¿Sabes qué? No digo nada. Me voy de este programa. Bueno, está, ahora lo va a decir la Noe después. No, es que después Noe va a contar el contexto social Claro. de las víctimas. Y bueno, en 1999, después de cometer todos esos actos ilícitos, una víctima se escapa a él. Eso lo voy a contar yo. Está. Yo digo, Todo se escapa a él y se lo agarra. Está bien. Y lo agarran. Está. Da. Y voy a darle la palabra a otra persona, porque si no,
que yo me entusiasmo y empiezo a pisar a los otros y ¿viste? Se genera Tenemos una que hacer un situación. podcast, Mati. Sí, un Claro. poco No, hay bueno, que pero en realidad Mati lo que habló fue más o menos de cómo su vida en general, Claro. la infancia, que es a mí me parece re interesante su infancia. Sí, O sea, no sí. del lado interesante tipo wow, sino que No, sino que cómo No, se cómo desata se todo. transforma una Claro, persona, claro. como un ser tan puro que es un bebé, un niño, si empezamos, porque yo creo de espiritualmente, ¿no? Que sí, porque es un Está bien, sentimiento está bien. espiritual, que todo ser no nace con maldad, porque digo, los asesinos seriales no nacen siendo asesinos seriales. Los abusadores sexuales no nacen siendo abusadores sexuales. Es muy Sí. loco, porque es justamente Todo ¿no? biología. el proceso de socialización. El de tu Ah. primer proceso de socialización es la familia. Si tu familia Exacto. Claro. es una poronga, tu Ay. vida también va a ser bastante una poronga porque... bueno, qué sutil que sos. Sos tan mujer. No, pero es así, vamos a decir, es cuando vos compras algo nuevo. Y vos si compras algo nuevo y vos lo cuidás, va a durar años. Obvio. Pero si vos compras algo nuevo y lo maltratás, se va a romper. Obvio. Y esto es lo mismo que con las personas. El niño nace puro, no tiene pensamiento suicida maldad. o homicida. No tiene pensamiento. No tiene Claro. pensamiento. Así, ni Lo bueno que ni él malo. absorbe y ve es Pasa lo que que va Es lo que va aprendiendo. aprendiendo. A ver, lo que absorbe y ve va a ser lo que él dice, bueno, si ellos lo hacen es porque está bien. es que como vimos con... No, por dale, favor, por que es favor. como vimos con Ed Kemper. Tipo, Pero todos los contextos, ¿viste? Son así. A mí el único que me llamó la atención fue el que hicimos de Pablo Goncalves, que sé. No sé. Sí, pero- porque, No, ese- Eso Porque hay pero cosas- no tiene la agresividad esta. No, Porque bueno. viste que es distinto el modus operandi. sí, Tengo totalmente. dos cosas para agregar. Una es que, como dato psicológico, el niño el cerebro de una persona se moldea hasta los 5 años, Sí. después 6. solamente va 5 o 6 años. Hay gente que dice hasta los 3, hay gente que dice De los los 5. 0 hasta los 3 es... lo impactante. lo más impactante. Vean Y otra Freud. cosa que Por es favor. re interesante decir que Mati había dicho que el padre no maltrataba únicamente a él, sino que también a la madre. Sí. La primera vez que pasó algo grave fue que a los 5 años de él, el padre quiso apuñalar a la madre y Sí. para Él- que él no lo se- hiciera, él se metió Sí, y el y padre cobró. se enojó lo apuñaló él, apuñaló a la madre y lo hizo carozo a él. Que digo, Aparte cortaba a la madre enfrente de él. sí, o sea, un nivel de violencia totalmente Incluso las descomunal. víctimas de Garavito, una de las... No, dale, Pobre Mati, Noé, dale, pobre Mati. Noé, está viendo. Ella está como el tito del mapache que agarra el algodón de azúcar y se le va el algodón en el agua, ¿viste? Que no, porque ella ve que su parte se está yendo, Sí, sí. se está desplomando y dice, dejen algo. por Bueno, favor". entonces vamos a seguir con... ya hablamos de quién es Luis Alfredo Garavito, hablamos de cómo y cuándo comienza su vida delictiva y qué hacía, que lo dijo Mati, y ahora vamos con Noé, ¿puede ser? Sí, por Momento, favor, dale, para sí, el por ataque de favor, risa. que largue lo que tiene. Momento en el que decir. él trata de cambiar su vida, que es la nueva localización, nueva pareja, nueva vida y su apariencia. Ah, ya ¿No igual lo lo dijimos dijo, eso? ya lo ¿No? dijo. No, pero explícalo. Y pero vamos a quiénes decirle eran la- sus objetivos y cómo era su modus operandi. Vamos a hacerlo más conciso. A ver, vamos a decir primero lo que dijo él cuando lo agarraron y después sí, tipo, a ver cómo operó todo. Vamos a hablar más que nada de la apariencia y después vamos al modo operandi de una. Dale. Operandi. Tenía muchas orejas, Operandi. ¿no? No, con G no, con I. Tipo, muchas orejas, sale volando. Operandi. Ella inglesa. Ella dijo speaking. Pique. Basta. Cuando lo agarraron es lo que había dicho por el tema de los números de a ver cuántas muertes, cuánto esto, cuánto lo otro. Es lo único que dijo que fueron 140, tipo a lo largo de los 7 años que estuvo, en los 59 municipios que estuvo rondando. Porque también lo que hizo fue homicidios en Ecuador y homicidios en Venezuela. En base a todo ello es que, bueno, lo que hace es, tenía la capacidad de cambiar la identidad, los roles, las apariencias, con el fin de ganarse la confianza de lo que eran sus víctimas y después pasar desapercibido mientras viajaba a distintos municipios. Lo que más llamaba la atención era que para acercarse a los niños, aprovechando la vulnerabilidad y la confianza, lo que hacía era, tenía 4 formas, tipo 4 personajes, por así decirlo.
un vendedor ambulante o indigente, es decir, se hacía pasar por una persona Un de momentito, bajos recursos. Pero él era vendedor ambulante en realidad, ¿no? Fue de todo él. Él fue de todo. Tipo, justamente se le permitió viajar. O algo así había visto yo. Puede ser. Puede ser, sí. Desconozco. Puede ser muchas cosas. Perdón, no es. Por eso es que, tipo, en ese momento es que se hacía, tipo, podía acercarse más fácilmente a los niños, eso que pasaban en calle o en barrios pobres, con la excusa de ofrecerles dinero o comida. También tenía la capacidad de ser monje o cura. Utilizaba a favor, tipo, cosas religiosas, Claro, les hablaba. aparente, o se vestía de forma asociada a la iglesia para generar confianza. Incluso uno de los tipos, ¿cómo es? Adjetivo, podría ser, tipo, que se le atribuía a él, era tipo el monje, el cura. Sí. Para la Apodo. advertencia. Apodo. Ahí va. Adjetivo. Mi amiga que fue idioma mucho penal. Es un concepto. El representante también era representante de fundaciones ficticias, fingía ser parte de una organización para ayudar a los niños. Y también estaba uno de los, vamos a poner personajes, entre comillas, el discapacitado. En ocasiones simulaba alguna discapacidad para tipo generar lástima a la gente, tipo más que nada a los niños, para que se acerquen y que lo ayuden. Todo ello, bueno, en base a ello tenemos que recordar de que, como había dicho Mati, recién a los 23 como que quiso sentar cabeza, Ujú. tipo con la mujer que era Claudia, creo que era Claudia, Claudia, sí. sí. Y todo eso, tipo, no era como muy... Yo creo que después no le ayudaba mucho eso. Él quería tapar. Él Quería una tapa de él. tuvo un periodo de culpa y arrepentimiento, o sea, se acercó a la iglesia, al cristianismo. Tomaba Sí, mucho también. tomaba mucho. Alcohólicos alcohólico, Anónimos. Alcohólicos Anónimos. pero no No le estaba funcionaba, mal, ya ¿no? estaba. No, aparte, dale. ¿De qué? No, No. decilo. No, que aparte él decía que iba a Alcohólicos Anónimos y eso, pero seguía tomando a la Seguía vez. tomando en las plazas públicas, ¿no? Lo que hacía Garavito le iba a decir, Garavito, era cometer los crímenes pero de forma ordenada y premeditada. Que prácticamente, a ver, cuando se le hizo el análisis psicológico, le dijeron que era medio psicópata en eso, incluso cuando lo fueron a arrestar, dijeron que tipo tenía una forma de manipular a la gente con sola la labia, que incluso ellos no se lo creían. Los investigadores hallaron que se hacía pasar por todo eso. Incluso ahí es donde dicen que las víctimas eran varones, generalmente entre 8 y 14, a quienes abordaba en parques, canchas deportivas y terminales de buses. Todos eran niños en condiciones de pobreza y escasos recursos, campesinos y físicamente atractivos, con una estructura más baja del promedio de su edad, quienes se encontraban en la calle realizando diligencias domésticas o algunos que a su corta edad salían a la calle a trabajar. Varios de ellos vendían dulce o, bueno, Bueno, él lotería. medía entre 1,63 y 1,67. Era bastante bajo. bajito. Otra cosa por la que le hacían bullying. Y por las orejas. Y por las orejas. Y el Era sobrenombre de la Dumbo. escuela era Garabato. Sí. Durante el proceso de reconstrucción, cuando se quiso identificar los cuerpos, lo que se notó es que eran muy parecidos entre todos físicamente. Tipo, no, a ver, no solamente algunos en edad, sino que los rasgos físicos tipo eran como muy Similares. similares, pero era como muy de nenes. Claro. Claro, no ¿Entendés? aparentaban capaz No la edad aparentaban la edad que Tenían 8 y tenían. capaz parecían de 5, ponele. Sí. Ay, tonta. Lo que también encontraron tipo los científicos, es que no tenían ninguna clase de tratamiento dental los niños y parecían prácticamente de desnutrición la mayoría. Lo que hacía era ofrecerle dinero, lo llevaba a un lugar inhóspito y después, bueno, esto más adelante, es que a algunos los asesinaba estando borracho. Lo más tétrico es que anotaba tipo en el cuaderno el lugar donde lo había raptado a cada una de sus víctimas y la edad. Y después tipo describía los sitios donde había dejado cada uno de los cadáveres. Y incluso
para que vean lo grave que es el caso, dice que él en una entrevista dice que cometió un error una vez que llevó a un adolescente a abusar sexualmente de él y matarlo. Y dice que cuando estaba abusando sexualmente del adolescente empezó a sentir un olor muy fuerte. Y él empezó a pensar y de dónde venía el olor y se acuerda que todo ahí a la vuelta donde él estaba haciendo eso, Había dejado ya había cuerpos. dejado cuerpos que ya estaban largando olor. Descomponiéndose. Entonces dice él que él nunca trataba de ir corriéndose del lugar, pero ya de tantos lugares que había hecho ya se había hasta olvidado de dónde había enterrado otras víctimas. Entonces hasta que para que vean la gravedad del caso de Garavito. Prosiga. Ya quedando así. No, tipo, lo que había dicho Mati hoy era que, tipo, él en una época, más que nada de gurí, tenía ese deseo, pulsión frecuente de que se adueñaba supuestamente de él, que lo hacía cometer, abusar de los niños, denotando que durante 2 horas de almuerzo que tenía, tipo, cuando él estaba trabajando, se iba a la población de Quimbaya. Que eran 22 kilómetros donde él estaba, para llevar a cabo sus crímenes. Igual, tipo, él cuenta que accedió a varios menores dándoles caricias, les quitaba la ropa, los amarraba y los violaba. Con el tema de la posesión, él cuando joven se metió un poco con el tema de la Ouija. Y entonces en ese momento él dijo que habló con una entidad que lo poseyó y en realidad estaba en un brote de psicosis, pero él dijo que lo poseyó una entidad y que le dijo tenés que matar, porque le dijo ¿qué querés? Y él dijo plata y poder, no sé qué. Y dijo bueno, entonces por eso tenés que matar. Y entonces lo empezó a justificar al principio con eso. Todo re loco. En realidad ya en los últimos años de su que él asesinaba, él empezó, o sea, no es con la Ouija, sino que él hizo un pacto con el diablo. Sí. Supuestamente. Claro, según él empezó a hacer ritos satánicos, pero él decía, él mismo dijo en una entrevista que los ritos satánicos él los hacía a su manera. Ya la manera eran cosas totalmente crueles, y él lo que pidió es, tipo, además de todo eso lo que dijo Victoriana, es no ser atrapado. Tipo que no lo encontré, salió mal. Parece que el diablo no te escuchó mucho, pero Te abandonó. pero nada. Eso nomás para agregar. No, incluso a Garavito lo agarran. Lo agarran porque la policía fue a buscarlo con la víctima que se había escapado. Si no, no lo agarran porque el tipo tiene un cinismo tan grande que el tipo ya se había Cambiado de nombre. Se cambió de nombre. Y cuando se identificó con la policía dio otro nombre. Y que si no lo reconoce La víctima, la policía lo suelta. Es que lo que dijo María Noel, que él tenía varios personajes, él era un maestro del disfraz. Sí. Es que aparte al hacerlo, al cometer en muchas partes de Colombia, pensaban que eran casos otros, aislados. claro. Y otra cosita es que las víctimas, como decía María Noel, lo que hacía era como que invitarlas a pasear mientras él tomaba y tipo como que los cansaba, entonces después ya no tenían mucha fuerza. Pobrecito. Caminaban un montón hasta que él los llevaba a un lugar un poco más aislado. Bueno, igual todo lo que vamos a decir que despertó en sí fue en el 81. Porque ahí es donde en Valle del Cauca, Sí. ahí lleva a menores y ya como que no sentía el placer de estar toqueteándolo. Sí, no. Y entonces ahí lo que hacía fue, casi con todos, era tomarlos con una cuchilla de afeitar y velas, encendedores para torturarlo. En algunas ocasiones les hacía tomar el semen obligados y se quitaba un diente. Está bien, dale. Es lo que hizo. Que obvio, el incentivo letal era que, bueno, el padre años anteriores le había arrancado el diente. Entonces lo que hacía era sacárselo para poder morder las víctimas. ¿Tiene un implante? Mirá. Claro. Tipo, él para que no dejara evidencia, tipo, se hacía así, lo mordía y después... Mirá. ¿Cómo lo ibas a encontrar así? Lo que decía era que tipo se sentía como bien haciéndolo, mordiendo a los niños. Les mordía las tetillas, les tajeaba los brazos y le quemaba por los lados de los glúteos. Lo cual lo llevó a descubrir que mientras más violencia ejercía contra los menores, más intensos eran sus orgasmos. Y por tal razón comenzó tipo ahí más y más a torturar a las víctimas de esa forma.
Es que él no... Tipo, no... Claro. Sí, ¿no? No finalizaba hasta que no los torturaba. Hasta que no los torturara lo Exacto. suficiente. Bueno, está, después empezó con la actividad de desmembrarlo también, ¿no? Ah, Sí. sí, Sí. obvio. Porque ya no era suficiente No era matarlo, suficiente, que- no Es era que- suficiente de tipo generarle dolor. Es que, Solo. bueno, después de decir esto, no sé si les parece ir un corte, así Sí, después sí. seguís vos con la primera Sí. víctima. Pero cada vez lo que pasa, y no es solamente a él, sino que pasa en general en la vida, cuando vos tenés algo, empezás a querer más. Y cada vez va escalando, el deseo va escalando, 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 hasta Más que cuando llega un estás punto... en esta posición de sujeción, ¿no? De que vos sos el que ejerce poder sobre alguien, casi siempre como que te sube mucho. Te habla de Samuelson. Ujú. Y bueno, eso en general. Ahora vamos a un cortecito y vamos con la primera víctima que arranca Vic. Hola mi caramelito, ha sido mi sueño problemático, mi lindo lado B. Semisol insólito y dramático, mi Buenos Aires trágico que nunca recordé. Yo no sé si a mí me hacen bien o mal tus ojos. Llueve y moja todas las heridas, los momentos de mi vida como nunca te conté. Siento que el pasado me golpea, que me lleva a la marea, pero no renunciaré. Yo no sé mirar, solo quiero ver tus ojos. Hoy también no me puedo ni ver y estoy más perdido que ayer. Aunque te haga mal, yo te quiero bien, pero tengo que desaparecer. Yo persigo el sueño de volver, yo nunca pude ver tus ojos. Ando malherido con el ego deprimido, ando loco y dolorido como ayer. Siempre tan fanático y errático con L de lunático y en realidad no sé cómo voy a hacer para poder ver. Aunque te haga mal, yo te quiero bien, pero tengo que desaparecer. Yo persigo el sueño de volver, yo nunca pude ver tus ojos. Yo persigo el sueño de volver, yo nunca pude ver tus ojos. Aunque te haga mal, yo te quiero bien, pero tengo que desaparecer. Yo persigo el sueño de volver, yo nunca pude ver tus ojos. Tus ojos. Tus ojos. Bueno, volvemos acá al segundo bloque. Arranca Victoriana con la primera víctima. No, con el comienzo o el nacimiento de la bestia, porque así era como se lo llamaba a él. Y el primer asesinato. Vic, te doy el micrófono. Perdón, me quedé con la canción de Tan Biónica en la cabeza. Bueno, la primera víctima podría decirse que se remonta a cuando él... No. información de... A cuando él tenía 15 años, estaba en Trujillo. Él iba caminando por la calle después de que salió de su trabajo y ve a un nene en la calle y ahí él dice, es mi oportunidad. Como que no se pudo contener. Sí, le hizo un clic y dijo, es Acá. mi momento, agarró y
lo interceptó en la calle al nene, lo arrinconó en una pared y quería abusar de él. Pero ¿qué pasa? El nene no es que quedó quieto ahí, no, empezó a gritar y a gritar y a gritar y a pedir ayuda, y justo iba pasando un patrullero. Entonces se detuvo ahí, lo sacaron obviamente, le dijeron, che, ¿qué está pasando acá? Y lo sacaron. Y lo separaron y al final él no pudo concretar su abuso. Igual él dijo que no quería violarlo, sino que quería abusar ligeramente de él. No, como Toquetearlo. tocarlo. Claro, ponele. una Toquetearlo. tocadita, ¿no? Sin pelito no hay delito, ¿viste? Claro, Para él eso no era un abuso importante. claro. Pero ¿qué pasa? Todo este revuelo que hubo... Para aclararme una cosa, todos los abusos son importantes, por las dudas. Ah, Sí, obvio, por eso obvio. digo, para él esto no Para era él importante. eso no era así. Y bueno, la cosa es que se llegó a enterar el padre. La familia, pero más que todo el padre. Y el padre lo que más le preocupó fue que el ataque sexual de Garavito fue hacia un niño varón y no hacia una nena. Tipo, él no le preocupó que el hijo fuese un violador, un abusador, un depredador sexual. Él quería que fuera un violador de nenas. Apenas a los 15 años. Él no le preocupó eso. No, él Más dijo, que- es homosexual. Claro, Puede más que ser. violador de nenas, él quería que al hijo le gustaran las mujeres. Claro, él quería que le gustaran las mujeres. Pero, Él le preocupó eso. pero es irónico, ¿no? Porque el padre abusaba de él. Sí. Tenías el micrófono como una cuadra, ¿no? Sí, no, pero justo, no, porque viste que si no yo Lo hablo y acercó digo de todo, una entonces forma, dijo. yo, nada, Claro. este lo tengo que encajar ahí, güey. Le metió Este, palancazo. reversa. entró, viste, el centro, pum, cabeza, golazo en la hora, ¿no? No, el padre abusaba de él. Sí. Irónico. Bueno, y dejaba que los amigos abusaran de él. Claro. También. Pero bueno, la cuestión es que eso fue lo que le preocupó al padre, que haya abusado de un Y niño luego. varón. Ah, sí, obvio. Y recibió castigo por eso, como en toda su vida. Y bueno, esa sería la primer víctima de él, bastante corto, porque en realidad fue como su primer acercamiento a concretar materialmente las fantasías que tenía, ¿no? Que venía teniendo ya desde los 6. Y bueno. Ahí fue, digamos, el nacimiento de lo que empezó a hacer más años más adelante, ¿no? Justamente el haber tenido ese contacto con... Me encanta que la no se jijea Sí, por cualquier no. cosa. Ese primer contacto lo que hizo fue darse cuenta de cuánto le gustaba en realidad concretar ese tipo de cosas, ¿no? Como que en su cabeza se sentía bien, pero concretarlo para él era como... Yo creo que él lo naturalizó desde su infancia, ¿no? Sí, sí. Es como que él lo que estaba haciendo era, me lo hicieron toda la vida, yo se lo voy a hacer a los demás. Lo naturalizó. Lo naturalizó, como que era, la vida era eso, Ujú. y no había otra cosa. Y bueno... Es que... sí. Y hay que importante que le pusieron la bestia de apodo, ¿no? Sí, también. Pasa que Entre tantos apodos. yo ahora me toca hablar a mí de cuántos fueron las víctimas aproximadamente, ya que me voy a explayar en este tema. ¿Qué pasa con eso? ¿Se supone o se cree que es el asesino en serie más grande de la historia hasta ahora o que se sabe? Bueno, en la tabla él está segundo después de Ted Bundy. Claro, o sea, él... Es más, me parece, en mi parecer, yo creo que él... No, tiene- está en segundo lugar. Sí, pero... ¿Cuántas En víctimas? esta- No, en pero esta- ¿cuántas importa víctimas? tu opinión, No, yo vi- pero ¿cuántas víctimas tuvo Ted Bundy? 100, pasa que en la tabla tiene como 168 y Ah, Ted Bundy claro. creo que tiene como 172. Claro, porque en realidad de los que se saben son aproximadamente 170. Sí. ¿Qué pasa? Hay gente que dice que son 200, hay gente que dice que son 250, hay gente que dice que son más de 300. ¿Por qué? Porque el tema de las víctimas, él llevaba tiene varios cuadernos en los que anotaba lugar y él en una entrevista decía que él al otro día se despertaba porque él siempre tomaba, todos los días, era alcohólico y tomaba siempre el mismo licor y muchas veces no se acordaba. Entonces él anotaba los lugares en los que había estado y un número. Y él a veces anotaba, por ejemplo, 12. Y él decía, bueno, entonces gasté 12.000 pesos. Él pensaba que era la plata que había gastado. Hasta que más adelante se dio cuenta de que no era la plata que había gastado, sino que era la edad del niño al que él había abusado y más adelante matado. ¿Qué pasa? Él confesó 170. Pero... Confesó 140 igual. ¿eh? Él confesó 140. Algunos Hay dicen. varias- Pasa que él dio varios. muchas versiones. Lo que pasa, pasa, no, no. ¿saben lo que pasa? Que ¿quién va a decir que murió? Yo. Ah. Está. Hasta la actualidad, hay procesos que están abiertos todavía. Es que Por to- eso cada vez que se va cerrando un proceso se va agregando. Se va agregando Es una que más. por eso mismo, y aparte lo que tiene eso también, es que estaban en un contexto en Colombia en el que habían tantos asesinatos que no se distinguía cuál era de cuál, ¿entendés? Porque estaban todo el tema de las bandas terroristas y de las bandas
¿cómo se llama? Que son... Paramilitares. No. Narcotraficantes. El narcomenudeo. Y entonces todo el tiempo desaparecía gente. Y además más de esos que eran de bajos recursos, eran niños que, o sea, es feo decirlo, pero a nadie le importaba. Es que después de la guerra civil muchos Como quedaron ahora. huérfanos, entonces a nadie le importaba. Él sabía que nadie se iba a preocupar si desaparecía. Y el tema de cuántos fueron, hay gente que les va a decir que es porque cambia las versiones y como dice Matías, se van encontrando cada vez más. Y además, al ir, hay veces que mataba y ni se acordaba, porque no, al otro día se despertaba sin recuerdos. Entonces capaz en una noche había matado a 2 personas y él Puso capaz no se una. acordaba. Claro, o no importa, o capaz había abusado, pero él no se acordaba. Y él en una entrevista que le hizo John... no me acuerdo el apellido del Ese nombre. es el periodista. Sí. El periodista de la universidad de. ¿Sí? Sí, el ¿El español? Canoso. Sí, Sí. el Canoso. Ah, sí. Ese. Ese hizo una entrevista muy interesante de 4 partes en el que habló directamente con Garavito. Fue a la cárcel en los últimos años de su vida porque, ¿qué pasa? Garavito murió hace dos años, si mal no me equivoco, en 2023, de cáncer en el ojo. Ya en esa entrevista se le podía notar que ya, por ejemplo, casi no podía abrir el ojo. Y lo que dicen es que sufrió, durante todo el periodo que tuvo cáncer, sufrió. Un poco merecido, feo decirlo, pero Es que más todo lo allá que de- hizo, algo tuvo que cobrar. Más allá del. O sea, yo sé que la infancia y demás la pasó re mal, pero a mí no me conmueve. No me conmueve. No me A la conmueve. fila. Tipo, todo lo que hizo. No, y lo más triste de todo, que si él no hubiera tenido esa patología médica, hoy, en el 2025, este año quedaba O sea, libre. sí. Sí. Pero lo iban a linchar. O sea, se lo iban a. Porque, ¿qué pasa también? El tema. O sea, hay muchas cosas que tengo para hablar de esto, porque me parece un caso muy interesante. Yo este caso lo conocí cuando tenía 14, o sea, yo, mi época más traumado. No, Edgy. pero como dije, hay tantos asesinatos que él muchas veces no se acuerda. Él en esta entrevista le dijo a John le preguntó, ¿y abusos cuántos fueron más o menos? Y él dijo, y no sé, pero 100 o más de 100. Imposible que hayan sido menos de 200. Porque él empezó a abusar antes de que empezó a matar. Es decir, si asesinatos fueron 140, 170, abusos habrán sido 250. Claro. Porque, es más, dentro de la cantidad de víctimas que habían... o sea, imagínate lo poco que él se acordaba que habían varios pares de hermanos y por lo menos 2 o 3 pares de mellizos. O sea, la locura. Y yo me pongo en el lugar de esos padres de que un día te desaparezca uno de tus mellizos y al otro día desaparezca el otro y fue la misma persona y el otro no se acuerda, ¿entendés? Es más, en esta entrevista, John le decía a Garavito, ¿te acordás de tal nombre? No, ni idea, la verdad. Le nombró tipo 3 nombres y él dijo, no me acuerdo. Y si le mostrás la cara, él dice que puede que se acuerde, pero que en general no se acuerda mucho. Él dice también que tiene varias lagunas en la cabeza, como que hay veces que no se acuerda de todo lo que pasó. ¿Qué pasa? Yo ahora voy a hablar de cómo lo descubrieron a él. Porque él, ¿qué pasa? Al ser tan masiva la cantidad de niños a los que mataba, que también, hablando de las víctimas, hay entrevistas con, creo que fueron 3 los que sobrevivieron a Garavito, que contaban qué era lo que él le hacía, que me parece un poco de más contarlo acá, pero si quieren ir a verlo, vayan, que es triste, o sea, es muy feo todas las cosas que le hacía un niño, que vos decís, yo no puedo creerlo, y la mente perversa que él tenía. En fin, cómo lo atraparon a él, al ser tantos los cuerpos que él iba dejando, es como decía Victoriana, empezaron a pensar que eran casos aislados, porque eran en lugares distintos, o sea, de repente es como si yo digo, un día voy y mato en Montevideo y al otro voy y mato en Rocha, y vos decís, tipo, ¿cómo? Pensaban que eran personas diferentes, hasta que empezaron a ver patrones que se hicieron dar cuenta que era la misma persona. Por ejemplo, él dejaba marcas, una marca dejaba cada vez que mataba a alguien. Después se solía encontrar la misma botella de licor, que era la única que él tomaba. Se empezaron a encontrar, por ejemplo, documentos, se encontraban los lentes, porque él usaba lentes cuando en sus disfraces, él usaba lentes, se sacaba la barba, se ponía la barba, se cortaba el pelo, se lo dejaba más largo. Entonces fueron como pistas que los policías empezaron a ver y dijeron, raro, esto me parece raro. Pero nadie, hasta ese momento, en 1999, Fueron 2 años de investigación. hasta ese momento nadie sospechaba de Garavito, porque era un hombre que nadie lo registraba. Era tipo muy NPC. Claro, era uno más del montón. Además, tipo, él dice, en la entrevista, la gente dice que él era un hombre muy dulce,
porque tenía una voz muy cálida, porque se te presentaba a vos como una persona muy bondadosa. Es más, varios de los personajes de él consistían en dar lástima, en pobre de mí, ¿se entiende? Entonces nadie se esperaba que un hombre así hubiera hecho lo que hizo. Además, él obviamente tenía nombres falsos, tenía bastantes. Nombres falsos. Ahora no me estaría acordando porque yo había encontrado el nombre que él había usado cuando lo descubrió la policía, pero no me acuerdo exactamente cuál era. Pero cuestión, ¿qué estaba pasando en ese momento que lo descubrieron? Él fue a matar y abusar de un menor en abril de 1999 en la ciudad de Villavicencio. Un niño logró escapar porque, ¿qué pasó? Obviamente un niño se va a resistir, cualquier persona se resiste. Sí. Entonces el niño comenzó a gritar. Garavito ya estaba intentando hacer lo que hacía con sus víctimas y pasó un chatarrero. Y el chatarrero escuchó los gritos. Entonces fue hasta donde estaba Garavito con el niño y medio que lo amedrentó, se podía decir. Como que lo patoteó, digamos. Garavito se paró y el niño se fue con el chatarrero. El chatarrero y el niño fueron, hicieron la denuncia y es lo que, no me acuerdo quién era el que había hecho, que lo encontraron gracias al niño, porque si no... No, el tema fue que O sea, lo identificaron. el chatarrero comienza a apedrearlo con piedra a Garavito. Y fue la única vez que sintió rabia, dijo Garavito, que Sí, sintió enojo, ese impulso de violencia ira hacia otra persona que no fueran sus víctimas. Y con el mismo cuchillo que iba a matar al niño, empezó a perseguir a los dos, al chatarrero y al niño. Pero por suerte corrieron más rápido que Garavito. Garavito se cansó y fueron hasta la policía, llamaron a la policía se apersonó y comienzan una búsqueda en el bosque, a la selva, ¿no? Sí. En Colombia la selva, ¿no? Porque, perdón, ¿qué pasa? Él siempre donde dejaba los cuerpos eran lugares inhóspitos, claro, o de mucha descampados, vegetación. claro, porque él conocía mucho esos lugares, entonces él dejaba, es más, no es que dejaba a uno, sino que es como lo que decía Mati, de que llegó un momento que había 3 cuerpos, porque él lo que dice en las entrevistas es que yo nunca oculté nada. Eso es lo que él dice. Yo nunca los enterré ni nada. Pero, por ejemplo, en esto lo que pasó, los cuerpos estaban enterrados. A baja profundidad, pero estaban enterrados. Como que él se contradice mucho. Capaz no con la intención de, wow, tremendo ocultamiento del cuerpo. Claro, pero es estaban como, bueno, enterrados. lo dejo ahí. Sí. Además estaba casi siempre borracho, estaba Sí. era de esperar de que... Y bueno, en el caso de cuando la policía sale a buscar a Garavito en la selva conjuntamente con el chatarrero y al nene. niño, ven a una persona que se acerca corriendo, Es un enfermo. como que también andaba buscando a Garavito, y era Garavito, disfrazado y Sí. diciendo que era otra persona. Pues la policía le pregunta cuál era su nombre y él dice, no sé, Juan Pérez. No, él había dicho que su nombre, ¿sabe? Porque lo tengo acá porque lo había buscado. Bonifacio Morera Liscano. Ese él había dicho que se llamaba Dos así. claro. apellidos y todo. Se lo Ojo. sacó. Y en el momento que él se identifica con la policía, que los policías, está todo bien, el niño lo mira y ahí cuando lo mira... Se ahí da cuenta que es Garavito. Él le dice a la policía, no, es él el que me... Y ahí la policía lo agarra y ahí empieza todo el tema de Claro, la o sea, investigación en sí. Durante el arresto empezaron a ver que los rasgos coincidían y también lo que pasó es que para confirmar eso, porque claro, como suponete que habían 3 víctimas que sobrevivieron, claramente las 3 víctimas iban a tener descripciones diferentes de Garavito, Claro. porque Garavito era un maestro del disfraz. Entonces lo que empezaron a hacer es sacar muestras de ADN de los distintos lugares y bueno, se llegó a la coincidencia de que era Garavito, que fue él el que hizo todas esas cosas. Es más, para agregar, que me parece un poco interesante, que él algo que le empezó... Él en realidad no le causaba atracción, porque él tenía un problema de disfunción eréctil tenía él. Y la única manera en la que él pudiera funcionar adecuadamente, su aparato reproductor, era en el momento que Veía sangre. y acuchillaba, porque él le hacía acordar Estaba enfermo. a lo que el padre le hacía a él cuando lo abusaba. Entonces,
al acuchillar, al apuñalar, se acordaba de todo lo que había vivido con el padre y era en ese momento en el que él sentía atracción. Es más, él lo que él disfrutaba era la tortura, pero mientras estaban vivos. No le gustaba Claro. que estuvieran muertos, le ¿Qué gustaba nivel de enfermedad? el sufrimiento. En sus últimos años, ya como nada le satisfacía, empezaba a abrir vivos a los niños Por el y vientre. les sacaba los sesos y le Y encantaba. Los intestinos. Y le Él gustaba ver decía, hacía la eso. entrevista decía que él dejaba el abdomen abierto de sus víctimas porque le gustaba ver. Sí, sí. Hay que o sea, poner antes de que vean esto, tipo, Un che, disclaimer. sensible porque capaz... Sí, si sos sensible, no pero mires es la esto. realidad de lo que pasó. Claro, sí, ¿no? pero es que es un tema muy... Es muy gráfico aparte de todo. No, y más el contexto que lo chocante de esa época porque... Y eso que se están omitiendo detalles. No, un sí. montón. Y otra cosa que me chocó mucho a mí, a pesar de toda la situación, fue el fallo de la justicia también, ¿no? Una primera sentencia... Para eso no lo voy a decir, Vic. No, tranqui. Ah, bueno. Victoria está tipo, quiero ir. No, decilo. Una primera... Yo después lo menciono, ¿no? No es un tema que me llame mucho la A ver, atención. una primera instancia de Vito ahí lo va a para darle, ¿viste? Participación a Vito, algo de 1380 años. Sí. Ahí está, ¿viste? Más, no eran más. 1800. No, era en 1318, creo. Algo Igual en así. esa época creo que ellos todavía no tenían la cadena perpetua. Tipo, Es que ahí viene el tema. Perdón, Garavito- para decir algo, le dieron un mes por cada víctima, se supone. se suponía, sí. 1800 años de prisión, sí. Ahí está. Yo sabía. 1800 años. Está. Sí, pasa que igual- El tema Es algo el más tema. por algo moral, Claro. dar tantos años. El tema es que Garavito apela la sentencia con su abogado y al no existir, porque se interpreta que esos años es perpetua. Sí. Pero no Porque existía. es imposible que una persona viva 1800 años. Entonces lo asociaron como perpetua y el nuevo juez de la causa baja a 40 años la pena. Por la edad que ya tenía y por la edad, suponiendo que no iba a vivir esos 40 años. Y sigue la drama porque vuelven a apelar de vuelta la Y le volvieron sentencia, a bajar. pero con una condición. Garavito ofreció brindar Sí, ubicación de todas las víctimas restantes para que... ¿Y saben cuántos años le dieron al final? 22. 24 o 22, algo. Sí, bueno. algo así era. Nada. No, Es y que aparte él- tenían la costumbre ellos de tipo de si tenían buena conducta lo soltaban. Es que salía ahora en hay- el 2025, si no fuera por el cáncer de ojo que se agarra. Tenía cáncer de ojo y leucemia. Y no- todo. Tenía Oh, todo a la junto. vez. Las dos a la vez tenía. Dios lo castigó. Por eso Mi abuela. Son mi abuela, Elena. por eso digo, no, No, hasta el punto que llegamos. No, ¿no? y aparte de eso, bueno, ¿lo vas a decir tú o lo ¿El digo qué? yo? Lo de derecho comparado. Como vos quieras. Decilo vos. Es recortito. Bueno, ¿No? Vamos con fe. como quieras. Mientras Vic busca eso, está. bueno. Pero decilo, termina. Bueno. Sí, sí, sí. No, que... Una coordinación espectacular. Sí, no, ¿eh? acá... Solo en paréntesis legal, Ulises. Esto es- No, que Ay, me pica el ojo. lo que hay entrevistas que dan los propios presos acerca de Garavito, que esto, o sea, yo sé que va en contra de todos los derechos humanos, lo que... Y es opinión 100% personal, yo quiero que se aclare, no quiero que haya problema de nuevo. El Eh, Herbie. Pero lo que decían los presos es que no se les permitía. Era la seguridad que él tenía dentro de la cárcel era excesiva. O sea, nadie se le podía acercar. Él era dueño y señor porque nadie le podía hacer nada. Los policías no le podían hacer nada. Y vos decís, hay personas que hacen menos y los torturan adentro de la cárcel. Y Pero este qué- hombre que hizo lo que hizo no se le permite acercarse a Igual nadie. es muy raro porque justamente los abusadores sexuales de niños casi siempre son los que más son castigados por los presos. Pasa Entonces, que él, son al ser abusados algo por tan los presos. polémico, yo creo que al ser algo tan como mediático, mediático, público. yo creo que por eso también. Yo creo más que nada que el miedo no era de que abusara tipo de los menores, sino que el miedo de que él mataba. Sí, claro, Tipo, también. que sabían que si se acercaba era sin piedad, tipo triste. No, Sí, sí. Y otra cosa que te deja frío es que yo he visto hemos visto en el programa también miles de casos de asesinos seriales y Miles, 2. Bueno, está. No, pero, Hemos hablado. pero siempre vemos No, sí. película, un libro o algo basado en obvio. hechos reales y generalmente los asesinos seriales buscan dejar una marca que los encuentren y ellos, vamos a decir,
se jactan y reconocen. Están orgullosos. Y están orgullosos de lo que hicieron. Y Garavito siempre lo que buscó es que no quería que lo encontraran. Vamos a decir, siempre buscó esconderse y no dejaba una marca propia. Como, Es que él no lo hacía por ejemplo, reconocimiento. Bueno, hubo un periodista estadounidense que lo comparó con Hannibal Lecter. Sí. Que Hannibal Lecter era un bebé de pecho comparado a Garavito, ¿no? Sí, sí. Por la extrema violencia y la cantidad la masividad la de masividad niños. de niños, porque fue con niños. Hannibal Lecter, de lo que saben, consumía a su víctima pero no eran niños. Hannibal Lecter no, sí, queda horrible. Tenía un código propio de que No eran niños. víctimas específicas. Tenían que tener actitud física, tenían que tener un carnet de Ciertas salud. características. Un carnet de Tenían que salud, tener no, carnet de sí. salud. Y claro, él lo Justo estudiaba eso me médicamente porque Y él claro, se los porque se los comía. comía. Por ejemplo, vos tenías diabetes o colesterol, para Hannibal Lecter ya te descartaba. Ay, bien. Entonces, ahí aplicaba tipo el tema de los tatuajes. Ah. Viste que los Sí, caníbales, era muy los caníbales minucioso. no Hannibal comen. Lecter era muy minucioso carne con con su papas. víctima. Pero Garavito fue una cosa Garavito atroz. fue. No, Claro. y aparte agarró todo lo que era niñez y fue fumba. Y aparte en las entrevistas que él da, él siempre es tan, viste cómo decir, no puede ser tan como, no sé cómo Apático. explicarlo. Tipo, él lo habla como que... No, Como y que no aparte fue nada. él lo habla como, y él siempre yo vi varias entrevistas y él siempre como que se guarda, ¿viste? Le preguntan, ¿vos qué opinas de esto? Y él siempre dice, nunca dice yo opino, dice, la justicia opina, los médicos opinan, científicamente se dice. En ningún momento dice su opinión propia. Es que es un chavo muy inteligente. Es tipo, muy él inteligente. sabe usar. a Y su por algo favor mató mucho. y abusó a tanta gente en un periodo de tiempo y no lo encontraron también. O sea, y no lo hubieran encontrado, no sé En un por periodo eso. de tiempo. No hay que 7 haberle años. hecho- Y un técnico. creo que es una de los vamos a decir, victimarios que vamos a decir, justifica sus propios errores por lo que pasó. Sí. Como que él culpa siempre. Yo el soy así trauma. porque me hicieron así. Claro. Yo hice esto porque mi infancia fue esto, y a Pero mí no me hay que hicieron esto. justificarlo Y por esto. eso. En cambio, en otros realmente salta la vivencia de la infancia porque el psicólogo le hace un análisis y se Claro, da él se cuenta. da. No, él agarra y dice, no, yo hice lo que hice porque mi padre me hizo esto y yo soy así y lo hice porque me pasó eso. En cambio, en otros casos de asesinos seriales, tienen un estado ya de rotura mental o una psique ya totalmente destruida, Fragmentada, que sí. precisan un especialista para poder llegar al centro De la del cuestión. problema, claro. Antes de que Victoriana diga lo de Uruguay, me gustaría decir el nivel de cinismo que él tiene, que cuando John terminó la entrevista y John se estaba yendo, Sí, él le loco, dijo, suerte, nos vemos y mandale un saludo a tus 2 hijas. Que, No. dice, Se enteró. dice que en ese momento al periodista se le bajó la presión, que no podía creer lo que estaba escuchando porque ese cinismo. Encima lo dijo con ese un tono tan... sí, 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 dice tipo, que el soberbio. periodista lo dijo, Sí. dice que no, vamos a decir, no fue tanto el saludo que lo que le chocó, sino La el forma. tono, Dijo. el tono y la forma que lo dijo. en la que Claro, es se tipo, reía. Cuídala porque si salgo. Claro. Sí, sí. Literal. Y él es mal. Es más, él en todas esas entrevistas dice no, que él estaba muy arrepentido, que él cayó en Dios y se dio cuenta. Pero si decís esas cosas, claramente dale 2 días fuera de la cárcel y que ya está matando a otro niño. Sí, Ni literal. 2 días, a las horas, en Sí. la noche. Literal. Bueno, dale Vic. Sí, el tema de la pena igual ya lo hablamos un poco. Sí, pero más que Pero nada. fue condenado por... ¿Es la pena y derecho comparado? Sí, sí, sí. Ah. Fue juzgado por múltiples homicidios y se sumó todo y básicamente fue más de 1800 años. Pero claro, en Colombia la ley no permite que haya cadena Cadena perpetua. Entonces, básicamente el máximo era 40 años del Código Penal de Colombia. Que con las reformas de ahora puede llegar hasta 60. En casos que son muy graves, como el caso de Garavito, podría haber sido para 60 años si estuviésemos con la reforma, pero bueno. Entonces se redujo a 40 años, pero después a 34 porque tuvo beneficios de confesión y colaboración. ¿Ustedes habían dicho 20 y algo? Y después Sí, 22. claro. 20 años, sí. Bueno, en Colombia no existe la cadena perpetua ni tampoco la pena de muerte. En 2020 hubo un congreso que aprobó una reforma constitucional y habilitaba justamente la cadena perpetua.
que era revisable para violadores y asesinos de menores, como en este caso. Que eran los dos. Sí. Pero un año después la Corte declaró inconstitucional esta reforma, entonces Garavito cumplía una pena privativa de libertad, pero finita. Y bueno, había una gran controversia social, ¿no? Impactó mucho porque 34 años para... Es nada. Igual si lo 200 llevan para vidas. acá sería eso, lo mismo. Eso es lo que yo quería Sería- decir. Que es triste pensar que si esto hubiera pasado en Uruguay, Pasaría lo mismo. el máximo de pena es 30 y Sí, seguramente... más 5 años más. Y no, y seguramente porque la justicia es tipo igual en Es todos bastante lados. flexible. Sí, te diría, bueno, 30, pero con opción a que sean menos y de repente... Y bueno, y va a tener 22 años igual. Pasa que al ser un derecho que se basa tanto en el derecho humanitario... No, humano. En el derecho humano, deep. En el derecho humano siempre se reducen las condenas. Y claro. Pero la pena máxima en Uruguay es de 30 años de prisión y puede extenderse hasta 40. Y 5. Y 15 años 5. más con una medida sustitutiva. Ahí va. Para la loca. Sí. Como homicidios múltiples, actos de terrorismo también, o sea, entraría. Por ejemplo, Yo sería creo- 30 años de prisión efectiva que se le dice, y después le pueden dar 15 años de prisión domiciliaria, de no de salir del domicilio de 7 de la tarde a 7 de la tarde a 7 de la mañana, por ejemplo, o Igualmente- tobillera electrónica. Yo te digo. Bueno, a uno allá de Guichón, tipo que hizo femicidio, le dieron 45. Claro. Tipo con tanto... Pero Más decir, nunca se configuran los 40. Más decir, Se configuran los siempre se le 30. da los 30. Siempre se le- Cuando llega a los 30 se mide por un principio de riesgo social. Si la persona tiene un riesgo social de que salir y que va a cometerlo, por ejemplo, un asesino va a salir a cometer homicidio, se le extiende 15 años más. No, tampoco ¿hay está algo? la cadena perpetua. En Uruguay tampoco hay pena de muerte porque se abolió a principios del siglo XX. Artículo 26 de la Constitución. Ahí va. Constitución. Y... Pero- Ya, Anda, no. anda volando. Está cerrada. Para, Sería eso. para un segundito. Nada de eso, que justamente es más o menos igual que Colombia porque tenemos un derecho penal que se basa mucho en el principio de humanidad y es como que siempre buscan la Reinserción en la sociedad. sí, la reinserción en la sociedad, la rehabilitación. Prorreo. Indubio pro reo. Indubio pro operario. No, y Sí, ta, incluso, entonces, para que sepa la audiencia, si la legislatura colombiana y Garavito hubiera estado vivo y hubieran reformado la pena del delito que cometió él a, no sé, 500, te digo un bolazo, ¿no? Sí. Pero a 500 años no se le aplica a Garavito porque ya estaba sentenciado por eso. el Por Código Viejo. Es que, bueno, ahora ya terminamos el programa, pero para dejarle una pregunta a los que nos están escuchando, es ¿qué piensan ustedes que hubiera pasado si este caso hubiera surgido en Uruguay? ¿Cuál creen que hubiera sido la pena? ¿Cómo hubiera actuado la justicia? ¿Y cuál hubiera sido la represión social que hubiera tenido Garavito acá en Uruguay? Porque acuérdense que en Colombia son no sé cuántos millones, pero acá somos 3. O sea, matan 250 personas, la mitad de la población, básicamente. Y sí. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos y les mandamos un saludo grande y nos vemos el próximo viernes. Chao. Chao, chao. Misión es un espacio libre, sin juicio ni prisión. Un paréntesis abierto, la mejor discusión. Se cruzan las ideas, se alza la pasión en cada onda que vibra con tus